GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Amigos y amigas, buenas tardes. Aquí estamos en una nueva entrevista, una nueva entrega de Pensamiento Crítico a través de GAFA TV Ecuador, la plataforma que nos sintonizan en Ecuador y en el mundo. Esta tarde de jueves 27 de agosto del 2020 saludamos cordialmente al ingeniero Henry Yandún, vocero de Constructores Positivos y expresidente de la Cámara de la Construcción de Pichincha. Saludamos, ingeniero. Buenas tardes, muchas gracias por aceptar este diálogo. ¿Cómo le va? Fernando Galo, buenas tardes, gracias por la invitación. Buenas tardes a las personas que nos miran y nos escuchan. La primera inquietud que surge del nombre de su vocería, dice vocero de Constructores Positivos. ¿Qué es eso? Por favor, coméntenos. Gracias, Fernando. Hace unos años hubo la famosa ley de la plusvalía. En esa época, el expresidente Correa, para su beneficio, tuvo la magnífica idea de destruir a los gremios, porque les quitó la obligatoriedad de afiliarse. Entonces, prácticamente muchos gremios desaparecieron. Y Constructores Positivos nos constituimos para pelear contra la ley de plusvalía. Y luchamos duro en la época de él y después con Moreno para que entre la pregunta y para que la pregunta sea parte de esta consulta popular. Y entonces Constructores Positivos existe desde esa época y de ahí hemos hecho muchas cosas positivas, que es lo que decimos, ¿no? O sea, nuestro afán es construir país, es gente de bien que está luchando. Un gran logro que hicimos recientemente, nosotros fuimos los que reconstruimos todas las UPC que se destruyeron en octubre, las reconstruimos nosotros con nuestra plata, con nuestra persona, entre todos los Constructores Positivos, sin que le cueste un centavo al Estado. Entonces, de ese tipo de cosas hacemos. Y participamos en la influencia de la política pública de lo que tiene que ver con la construcción fundamentalmente. Tenemos tres objetivos nosotros: que las ciudades se hagan sostenibles, que haya vivienda asequible, es decir, que asequible con la letra S y la Q, que se puede adquirir con economía, y que la obra pública sea hecha transparentemente. Esos son los objetivos que nos motivan a nosotros. Muy bien, con esa aclaración de constructores positivos queda claro, porque yo me ponía a pensar, digo, si hay constructores positivos, qué pena, habrán constructores negativos. Entonces queda aclarada esta cuestión. Eso está en el arroz verde, Fernando, están bien identificados algunos, sí. Bueno, arroz de varios colores hay en este país, ¿verdad? Sí, pero hay y tóxicos todos, lamentablemente. Bueno, vamos avanzando. Yo quiero remitirme un poco hacia atrás, quiero remitirme a la situación del país. En el 2018 y el 2019, la construcción representaba más o menos el 10% del Producto Interno Bruto en el Ecuador, ¿verdad? Eso generaba a través de empleo, a través del encadenamiento que significa este sector tan importante. Ahora, ¿cómo mismo está la construcción en el país? Con 3 meses con 7 meses van a ser prácticamente de la pandemia, a 3 años y pico del gobierno del licenciado Lenín Moreno. ¿Cómo está la situación? Primero hay que hacer una aclaración que ahora varios economistas ya están difundiendo, que la construcción directamente es del 10%, pero hay muchas actividades conexas. Ustedes están en unas habitaciones, ahí no está considerado la industria del hierro, del aluminio, del vidrio, de la cortina, de la cerámica, que son un montón de actividades conexas. Entonces la construcción, si suma todas las actividades conexas, las ferreterías, los volqueteros y todo este tipo de cosas, casi llegamos al 20%. La construcción ha venido bajando lamentablemente porque prácticamente ya no hay obra pública. Entonces nuestra lucha es para que exista la obra privada, es decir, la construcción de vivienda, y en eso nos hemos enfocado. Para que tenga una idea, los finiquitos de la construcción de enero a marzo han sido 18,800 personas. De marzo a agosto, 33,000 personas. Es decir, que en esta época hemos perdido el empleo 52,000 personas de la construcción. Que eso coincide porque se está perdiendo un empleo de 500,000 personas, coincide con el 10% que siempre argumentamos nosotros. Pero hay buenas noticias porque nosotros fuimos la primera actividad en moverse de la economía después de la pandemia
Y de los 52,000 desempleos, digamos, se han recuperado 23,000 empleos entre enero y agosto. En esa lucha estamos nosotros. Sí, interesante, sí, porque en el medio de la pandemia, el 27 de abril, ustedes comenzaron como plan piloto, ¿verdad? Como plan piloto para reactivar la situación de la construcción en el país. Yo quiero remitirme también un poco para ir contextualizando. El presidente de la República, el licenciado Lenín Moreno, en campaña electoral y en su posesión, el 24 de mayo del 2017, ofreció construir 325,000 viviendas. Se le va terminando ya su periodo, es decir, faltan 8 meses y piquito. Usted como experto, como conocedor, como profesional de la construcción, ¿qué le puede decir al país? ¿Cuántas ha construido? ¿Cómo está la situación? Recordemos que lo que se ofreció fueron 300,000 y pico regaladas, acordémonos regaladas. Después se cambió un poco que iban a hacer con un copago, pero al final de cuentas de las viviendas donadas no llegan a un poco más de 21,000 viviendas donadas totalmente. El presidente Moreno, hay que entenderle, él hizo una oferta cuando supuestamente tenía la mesa servida, pero cuando ya llegó no había el dinero. O sea, nosotros tenemos que entender que no había el dinero, pero nosotros luchamos con el Ministerio de Finanzas y el MIDUBI para que se implemente este fideicomiso de los 1.300 millones de dólares. Y más bien en esa etapa estamos nosotros, de que este fideicomiso sea utilizado, porque ese es el dinero que sirve para la vivienda regalada y también para el otro tipo de vivienda. ¿Qué es el fideicomiso? Eso quisiera explicarles a ustedes bien. ¿En qué consiste este asunto? El gobierno consiguió un crédito con aval de estas entidades multinacionales, estas BID y estas cosas, de, digamos, unos 500 millones de dólares. Ellos ponen como semilla en la banca este monto a 0% de interés. No es exactamente así, pero para que la gente nos entienda. Y la banca pone una contrapartida con el interés que ellos normalmente cobran, digamos, del 9%. Mezclando las dos cosas, sale una tasa del 4,99%. Y esos son los famosos proyectos BIS y BIP que la ciudadanía tiene que aprovechar. ¿Qué es un proyecto BIS y BIP? Los proyectos BIS son los que van desde 20,000 hasta 40,000 dólares más o menos. Luego hay otros proyectos que van desde 40,000 a 70,000 y otros de 70,000 a 90,000. El que va hasta 40,000 tiene un subsidio de 6,000 dólares y una tasa del 4,99. Y los otros tienen tasa del 4,99, lo que le hace muy viable al proyecto. ¿Pero en qué sentido viable? Nosotros lo que luchamos como consultores positivos es lograr que nos juntemos todos para lograr que la tasa de la compra de la vivienda sea similar a la tasa del arriendo que paga la persona. Ese es el objetivo que todos los países persiguen cuando hacen vivienda de interés social. Estamos conversando esta tarde con el ingeniero Henry Yandún, vocero de Constructores Positivos. Vamos a seguir desmenuzando lo que usted nos está hablando, pero a mí me interesa un poco ir contextualizando. Ahora mismo, ¿cuál es el déficit de vivienda que tiene el Ecuador? Nosotros tenemos dos reportes. El uno dice que son 350,000 viviendas de déficit y el otro dice que son 500,000 viviendas de déficit. Olvidémonos de ese dato, Fernando. Lo que es bien certero es que en el Ecuador cada año hay 110,000 nuevos hogares, 110,000 nuevos hogares, y apenas se construyen 40,000 viviendas formalmente. Es decir, cada año tenemos un déficit que se va aumentando. Es muy fácil de validar eso, Fernando, porque usted puede ver cuántos chicos se gradúan de secundaria y se gradúan cerca de 300,000 al año. Es decir, que el 110,000 hogares anuales es un dato muy certero. Hablamos aproximadamente de 70,000 viviendas de déficit anualmente, y eso vamos sumando y sumando, ¿verdad? En todo caso, ingeniero, podríamos remitir un poco. Yo tengo datos que en 2018 al 2019 el gobierno lanzó un proyecto que se llama Construcciones, Empleo y Prosperidad, y decía que designaba 2.750 millones de dólares. ¿Qué pasó con ese fondo? Verá, esos son los fideicomisos famosos. Existió un fideicomiso que ya se terminó, donde pasa esto que le digo, el gobierno aporta subsidio, eso hay que reconocer, es un subsidio que el gobierno da, porque mete en la banca este dinero con cero interés y sale una tasa subsidiada. Eso se acabó y ahorita es lo que menciona el ministro de Vivienda, dice hay 1.300 millones
y apenas se han utilizado algo así como 160, 180 O sea, millones. es el sobrante del monto que yo le señalaba, de No, es un nuevo, 2.750 millones. No, es uno nuevo. Lo que existe es los 1.300, punto. Y lo anterior podrá haber sido una oferta, pero lo que se lo consiguió, como para este fideicomiso, fueron 1.300 y pico de millones de dólares. Ese es el monto que realmente se dispone para hacer estas viviendas, que se tiene una tasa subsidiada. Ese es el término correcto, Fernando. Hay que aclarar una cosa, ingeniero Yandún. La tasa subsidiada lo hace el Estado. La banca no pierde nada. Ellos están haciendo su negocio, ¿verdad? Están haciendo su negocio. Muy buena pregunta. Eso tiene que tener clara la gente, porque hay veces que dicen, ve, ahí tasa el 4.99. No. Son generosos los bancos, no es así. La banca va a dar la tasa que corresponde, pero le mezcla con esta platita del gobierno eso hay que reconocer, es un subsidio que del gobierno, que nos cuesta al final de cuentas en los impuestos, que permite una tasa subsidiada del 4.99. La banca no pierde en este caso. Este es un punto importante porque cualquiera diría que es generosa que es la banca, cómo bajó a 4 y algo más, nomás el interés para construcción. Muy claro ese asunto, ingeniero Henry. En todo caso, ahora sí hablemos. Digamos que existen los 1.164 mil millones de dólares que dice el gobierno. ¿Ustedes qué van a hacer para optimizar, para tratar de ubicar esa plata y solucionar en lo que se pueda la vivienda? Sobre todo tomando en cuenta la vivienda popular, la vivienda de clase media para abajo. Bien. Nosotros ahí tenemos 4 actores responsables para que esto se lleve a cabo. La una son los municipios, la otra el Midubi, la otra los bancos, la ciudadanía y nosotros mismos como constructores. Vamos desglosando. Los municipios, yo digo en términos criollos, tienen que avisparse. El municipio de Quito, de Guayaquil, es el que más se avispa, digamos. Rapidito facilita las cosas, facilita las ordenanzas y es por eso que más vivienda, inclusive la regalada y la vivienda esta de interés social, más hay en la provincia del Guayas, en la provincia del Manabí, en algo oriente, pero por ejemplo aquí en Pichincha casi no hay nada. Los municipios tienen que ser más rápidos, los consejos tienen que ser más rápidos, tomando decisiones para que se logre implementar este tipo de obras en nuestras ciudades. Ese es los municipios. El Midubi, hay que preguntarle por qué razón, teniendo 1.300 millones de dólares, solo ha logrado ejecutar 180 o algo así. Eso ellos tienen que responder. Entonces, pero el tema es que el Midubi tiene que facilitar estas cosas. Han venido luchando, hay que reconocer. Ha habido pésimos ministros, ha habido últimamente, el penúltimo para mí era buen ministro, no sé por qué lo sacaron. Ahora hay un nuevo ministro que esperemos que sea muy ejecutivo y esperemos que se implemente ese dinero está ahí. Ese dinero no lo puede usar el gobierno en otras cosas porque es un fideicomiso y lo que se interesa es que eso sí se logre aplicar. Pero vamos a la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía no está muy enterada de que es una buena oportunidad porque es la tasa del 4.99, es la tasa más baja que se ha visto en la dolarización. Porque si usted va a comprar una casa, normalmente la tasa es del orden del 9%. Entonces, es lo que permite, por ejemplo, Fernando, que si usted se compra una vivienda de las BIS que van entre 23.000 y 40.000 dólares, ahí las cuotas son del orden de 130 dólares la casa más económica. Y si usted y yo, que hemos pasado por todo en esta vida, sabemos que la piecita ahorita cuesta 80, 100, 120 dólares el mensual, el alquiler de una pieza. Entonces, estas viviendas sí son viables. Y luego vamos al otro extremo, las viviendas de hasta 90.000 dólares, que eso sí hay bastante aquí en Quito. Esas son viviendas que entre 70 y 90.000 usted paga una cuota de entre 300 y 400 dólares mensuales, que otra vez muy parecido a la cuota del arriendo. Entonces nosotros estamos exhortando a la población que recurra a estos financiamientos, porque es una muy buena oportunidad de tener su casita propia con una tasa subsidiada a un valor que sí es asequible. Si la tasa es 4.99, sí es asequible comprar una vivienda. El pueblo ecuatoriano subsidia la casa a su propio pueblo, ¿verdad? Esa es la idea, es la situación. Pero en todo caso la gente tiene temor, tiene miedo, no tiene trabajo, ¿verdad? No hay una perspectiva de que pueda conseguir trabajo y una fuente de ingreso seguro. Ahí viene el problema. ¿Cómo podemos? Tiene que ir a la par, el asunto de la vivienda tiene que ir a la par del gobierno con el asunto del empleo y de la empresa privada, Henry. Así es, Fernando, pero verá, la población económicamente activa del Ecuador somos 7 millones de habitantes.
Y los desempleados, inclusive con la crisis, son 1 millón. Hay 6 millones de gente que tiene su trabajo, que obviamente muchos estamos intranquilos si vamos o no a seguir con el trabajo, pero ya pasarán un par de meses más y ya nos vamos a sentar bien estos 6 millones de habitantes. Nuestra exhortación es a esos 6 millones de habitantes y le mire, ahorita no cambie de celular. Ahorita yo creo que nadie está pensando en optimizar su Auto. conducción o su auto, ni viajar de paseo a alguna parte. Yo creo que la ciudadanía ahora valora más la importancia de la casa. Hemos estado nosotros confinados y ahora valoramos a nuestra familia íntima y valoramos mucho a nuestra casita, que es la que nos ha salvado la vida. Entonces, todo el mundo está con ganas de cambiarle la cerámica, de aumentarle el bañito, aumentarle una piecita o comprar su casa. Porque el tema, Fernando, es que trabaje o no trabaje, usted paga arriendo. A las personas más vulneradas les asusta más quedarse en la calle que no comer. O sea, más les asusta el pago del arriendo. Usted les pregunta, oiga, ¿cómo va su situación? Dice, estoy complicado porque no logro pagar el arriendo. Es lo primero que se les ocurre. Y nuestra versión como constructores es decir, vean, ya es época de pensar en invertir bien, de ser ahorrativos. Lo que pasa es que los ecuatorianos somos gastadores. Mire lo absurdo que hace el BIES. El BIES normalmente prestaba 1.200 millones en quirografarios y 1.000 en hipotecarios. Ahora, en estas últimas administraciones quieren prestar en quirografarios 2.300 millones y en hipotecarios 400. Es decir, lo que genera empleo, lo que es una inversión muy buena para el ciudadano, que es su casita, 400. Lo que es para gastarse en nuevo televisor, en nuevo celular, Consumo, ¿no? consumismo. Cierto es que yo tengo la estadística, extrañamente lo que más pide la gente, el quirófano, es para tratamientos de salud, que es un absurdo, porque nosotros pagamos 20% de nuestro sueldo para la salud, sin embargo, digamos que es un buen gasto. También pide para la educación, digamos que también un buen gasto, pero quitado eso, es puro consumismo que viene del mismo bies que genera consumismo, porque la gente tiene tan facilidad, es tan fácil pedir el quirófano, que lo piden y lo gasta, hace plata de bolsillo y luego está arrepentido, en lugar de que, como se hace en otros países, es invertir en algo que es del futuro, porque tener casita propia tiene todas las ventajas del mundo. En todo caso, es un buen mensaje de un conductor experimentado de que la gente debe planificar, ¿verdad? Y dejarse a ratos de ciertos gastos suntuarios, de ciertos gastos de lujo, entre comillas, y tener un techo que viene a ser el futuro y el sustento de la familia y la estabilidad de la familia en muchos casos, ¿verdad? Pero una pequeña, no sé si corrección o aclaración. Obviamente estamos por cerca de los 8 millones de la PEA, de la población económicamente activa, y de esa menos del 40% tiene un trabajo fijo, un trabajo Sí. digno. Los otros están entre el desempleo, el subempleo y esta situación. Ojalá se vaya corrigiendo. Otra inquietud que yo tengo, Henry, es no se ponen de acuerdo las autoridades, los especialistas, los constructores, en el tipo de diseño de la ciudad del futuro, de la ciudad que requerimos, porque se habla uno de la construcción hacia arriba, ¿cierto? La vertical, otro la centralización, otro a los valles. ¿Cómo te esa cosa? Porque es importante para el manejo de la movilidad, el asunto de los servicios y todo el asunto, aún más después de esta pandemia, tenemos que corregir muchas actitudes y muchas conductas, Henry. Qué buena pregunta. Aquí hubo el Hábitat 3, acuérdense ustedes que fue un evento mundial hace unos pocos años, y ahí ya se definió que Quito, en el área que está, debería tener 3 veces su población, o al revés. La población de Quito solo debería usar una tercera parte del área que está utilizando, porque Quito es una ciudad con poca densidad. ONU Habitat ya lo decretó, digamos, se puede decir eso, que todo el mundo tiene que irse a densificar las ciudades óptimamente. No estamos diciendo que se vayan a apiñar en desorden, pero es un crimen para la sociedad que las ciudades se vayan expandiendo horizontalmente. Mire para el municipio. Imagínese que en Quito se utiliza apenas la tercera parte de los recursos del agua, de la luz, del alcantarillado. ¿Por qué? Porque no hay cómo construir en altura, porque hay un límite aquí en la construcción de altura. El límite era cuando había el aeropuerto, se fue el aeropuerto y sigue habiendo el límite. ¿Y qué es lo que hace el municipio? El municipio dice, usted quiere, está autorizado a 5 pisos, su terreno vale $1 millón, le voy a autorizar 5 pisos más, pero por el aire le cobro $1 millón más. El constructor es ni loco. ¿Y qué es lo que hace el constructor? Compra 2 terrenitos de $1 millón y hace 2 edificios chiquititos.
lo cual es malísimo, porque si la ciudad se está haciendo más horizontal, eso daña al ambiente brutalmente, la calidad de la vida de las personas que tienen que estar 2 horas en el bus para llegar a su fuente de trabajo es un absurdo, y por nosotros peleamos eso de que se permita construir más en altura, y ahí chocamos con el consejo de que realmente no entienden que en el mundo entero las ciudades tienen que ser compactas. Las ciudades dispersas es cuando el país es grandísimo como Rusia o como Estados Unidos, pero en países como el Ecuador, las ciudades tienen que ser compactas. Y cuando ya son muy compactas, hay más de 7 millones de habitantes, ahí se dice haga ciudades satélites. Pero aquí en Quito el problema es que como el terreno es tan caro en la maceta, por el costo del aire, por lo que el municipio encarece el terreno, el municipio es el que encarece el terreno, se comienzan a construir en los linderos de la ciudad. Y eso es malo, porque imagínense el municipio, después tiene que construir alcantarillado, dar luz y todo este tipo de cosas para pocas casas que viven en la periferia, en lugar de utilizar lo que tenemos disponible aquí en la ciudad. Henry, tenemos otra inquietud. Por ejemplo, gran cantidad de casas, un número bastante considerable de casas, de viviendas, de edificios, en el centro histórico, en el centro sur, calle 10 de agosto, calle América, calle 6 de diciembre, están botadas o están subutilizadas. ¿Cómo hacer? Porque eso puede ser vivienda y vivienda digna y vivienda barata. ¿Qué proponen los constructores positivos en ese caso, Henry? Ojalá estén escuchando los concejales, porque es una responsabilidad de los concejales y primero nosotros estamos usando la silla vacía para cambiar la ordenanza en ese sentido. Porque imagínense que el metro de Quito, que es la inversión más grande que ha hecho Quito en la historia, en toda su historia, esa zona donde está el metro de Quito se está despoblando cada año. O sea, el metro se está quedando sin clientes. Y nosotros justo eso decimos, oiga, permítanos, por decirle un ejemplo, entre la Colón y la Patria, entre la América y 10 de agosto, permítanos construir en altura. Y entonces eso se debe repoblar con edificios bonitos, económicos. Pero si el municipio nos cobra mucho por el aire, no se puede construir vivienda económica. Hicimos un ejercicio que se llama Huertos, que es muy bonito, que es a la altura de la Universidad Central más o menos, por donde es el mercado artesanal, donde hay vivienda Con Alberto Andino estaban haciendo eso, ¿no? justo ese edificio. Es VIP de menos de $90,000 en el pleno centro de la ciudad. Y entonces las personas que le compran ahí dicen que viven en Pomasqui, pero que los hijos estudian en la Politécnica y él trabaja en algún ministerio. Todo lo lógico es vivir ahí. Entonces, eso le invocamos al consejo y al alcalde. El alcalde está de acuerdo con este asunto, pero en Quito realmente el proceso de decisiones es tan demorado que nosotros decimos hay que construir en altura, pero no estamos diciendo que hagamos mega edificios y aplastados ahí, no, sino que técnicamente, si usted ve ese edificio de Alberto Andino, es una maravilla de edificio, es un edificio ecoeficiente, que es lo que nosotros proponemos como constructores positivos. Permítanos construir más en altura, no nos cobre tanto, pero hacemos un edificio ecoeficiente. Entonces, ahí sí se logra abaratar el suelo que es tan caro y se puede tener viviendas más asequibles, que es el objetivo de todos nosotros. Esta tarde de jueves estamos conversando con el ingeniero Henry Yandún, vocero de Constructores Positivos y expresidente de la Cámara de la Construcción de Pichincha. Otro tema que preocupa y que debe preocupar al municipio, a sus concejales, a sus autoridades, es el asunto de la vivienda informal o ilegal, que llaman, ¿no es cierto?, los barrios, que eso también es un problema. ¿Qué saben ustedes como constructores? ¿Qué pasa en gran cantidad de barrios que son ilegales, que no están reconocidos y que el problema de los servicios es realmente terrible e inhumano? Cuando yo le decía que hay 110,000 nuevos hogares y apenas se construyen 40,000, la pregunta es ¿dónde vive esa gente? Entonces la gente va a vivir donde los suegros o se apiñan con hermanos, todo eso. Y la otra es la construcción informal. Pero la construcción informal no tiene estudios técnicos y se dice que en Quito la construcción informal es del 70%, es decir, la que se hizo sin la participación de un técnico. Y en un país, en una ciudad donde el riesgo sísmico es altísimo, eso sí es demasiado riesgo redundando. Y nosotros por eso peleamos y nosotros realmente nos sentimos hasta indignados. ¿Cómo es posible que no nos permitan estas propuestas de ordenanzas? Las propuestas que hacemos nosotros para agilitar los trámites, para que el suelo no cueste tanto, para poder hacer vivienda formal y asequible. Porque obviamente cuando se hace un edificio, ahí se hace con todas las tecnologías del mundo, porque ahí son millones de dólares invertidos ahí. Entonces ahí se usa a los más expertos en el Ecuador en sismo resistencia.
en lugar de seguir haciendo viviendas informales que son muy serias, de riesgo serio, si es que no los hacen técnicamente. En todo caso, volviendo un poquito al asunto de la pandemia, ¿ustedes tienen datos, tienen cifras de cuánta gente ha sido contagiada, ha fallecido lamentablemente de obreros, de albañiles, de operarios, de constructores, de profesionales a lo mejor? Bueno, nosotros tomamos el desafío con temor de ser la primera actividad en moverse, porque sí teníamos temor, pues, ¿no? De contagiarnos nosotros mismos, porque el constructor no puede hacer teletrabajo, él tiene que estar ahí donde está la obra y todo el mundo. Y nosotros implementamos unos muy buenos protocolos que son ejemplo para el resto de sectores, porque prácticamente copiaron nuestro protocolo. Y el contagio no hubo en obras, sino que obviamente en esta época en Quito ya el contagio fue familiar, ya uno puede controlar al trabajador, pero no puede controlar la vida de los hijos y todo el mundo en la familia. Pero nosotros, obviamente la gente que está trabajando con nosotros ya es nuestra responsabilidad si se contagian. Pero la otra opción era que no le demos trabajo y esa gente hubiera estado en las calles buscando su vida. Ese es el problema. Y por eso nosotros peleamos, decíamos, vea, déjennos reactivar. La gente con nosotros va a tener mascarilla, va a tener capacitación, va a tener una planificación del trabajo, con separación, le vamos a dar transporte, comida, vamos a desinfectar todo. Y la otra opción es que no tengan trabajo. Entonces, ¿dónde hubieran estado, Fernando? En la calle, buscando dónde comer, dónde hacer su pancito de cada día y contagiándose. Entonces, nosotros ahora somos orgullosos porque hicimos una buena labor y el contagio ha sido mínimo. Yo no he sabido que haya fallecido alguien, pero ahora no se puede decir que no se ha contagiado. Sí ha habido gente que se ha contagiado, pero cuando uno investiga, dice lo que pasa que me fui al funeral, lo que pasa que estaba haciendo unas carreritas en la camioneta, eso ya no se puede controlar. Pero ya estamos pasando, gracias a Dios, del pico del contagio aquí en Quito, pero hay que seguirnos cuidando. Y en las construcciones seguimos con los protocolos bien estrictos. Henry, ¿cómo está ahora mismo el ritmo de la construcción? ¿Y cuál es la perspectiva que ustedes tienen para reactivarse, para volver a lo anterior, no sé, a mediano o corto plazo? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cómo está en este momento y cuál es la perspectiva? Claro, nosotros como constructores positivos no estamos pasivos esperando a ver qué pasa. Nosotros lo que procuramos es que pasen las cosas. La una que estamos haciendo es esta ordenanza en Quito, porque es infame, Fernando, que en esta época que no hay empleo, tengamos proyectos financiados y listos que no están aprobados, que se demoran en aprobar. Eso es infame. Ahorita que la gente necesita tanto trabajo. Entonces estamos peleando con la ordenanza para que se agiliten los procesos. Por otro lado, estamos en una pelea constante con la banca, decirle, oiga, búsquense un mejor método, optimicen alguna cosa, porque el financiamiento de la banca, el interés es muy alto para estar nosotros dolarizados. Y estamos haciendo una campaña, hicimos recientemente una campaña que dice Construimos Ecuador, y vamos a sacar una campaña, Fernando, en las próximas semanas, donde motivamos al ecuatoriano a que invierta en su vivienda propia. No hay nada mejor que una vivienda propia donde uno puede poner un clavo, puede tumbar la pared, puede hacer cualquier cosa, puede ser bulla por último, y es un ahorro para toda la vida, es un legado para toda la vida. Entonces nosotros lo que queremos es fomentar la demanda de una manera honesta, porque tenemos que hacerle al país la construcción, como le repito, no solamente son los 486,000 trabajadores que registra el INEC, sino son la otra parte de las actividades conexas, todos los volqueteros, todas las personas que trabajan en la industria del vidrio, del aluminio, de la madera, de las cortinas, todos dependen de la construcción y por eso la responsabilidad es grande la nuestra. Henry, vamos terminando. En todo caso, ¿cómo están las nuevas tecnologías ahora mismo? Antes decía que nosotros estamos en una zona sísmica y zona volcánica, ¿no es cierto? ¿Cómo están las nuevas tecnologías que den garantía, que sean sismos resistentes, toda la situación? ¿Cómo está? Nosotros tenemos que reconocer que hay unas jornadas buenazas de chicos, yo les digo guambras porque mis hijos son de esas edades, de guambras que salen muy buenos como arquitectos, muy buenos como ingenieros y con una mentalidad innovadora. Yo diría que en Quito hay mucha innovación en la construcción, todos enfocados a la construcción sismo resistente y hacer unas cosas muy funcionales. Ustedes acuérdense cómo hacíamos los edificios hace muchos años, hay urbanizaciones completas que eran unas cosas cuadradas, pero ahora los edificios, cada uno es más bonito que otro, no solo los edificios, las viviendas también, porque hay gran arquitectura, pero se respeta la norma. Nosotros mismos trabajamos mucho. Cuando yo fui presidente de la Cámara de la Construcción fue que aprobamos las NEC,
fue motivada por la Cámara, la norma ecuatoriana de la construcción. Y al ciudadano le invocamos, le decimos, mire, ahora que usted construya con un ingeniero, haga de firmar en el contrato que tiene que cumplir la norma ecuatoriana de la construcción. En el rato que se pone esa frasecita, el diseño tiene que ser sismo resistente. Entonces, ahora hay nuevas tecnologías, nuevos materiales, y yo diría que en Quito estamos en la vanguardia, eso sí, en todo el Ecuador y de varios países, haciendo construcciones que son ecoeficientes al final de cuentas, construcción sustentable. Ahora lo que requerimos, pues, son ciudades y construcciones amigables con la naturaleza, amigables con el ser humano, porque no pueden ser, como antes decía, caja de fósforos o círculos cerrados, ¿cierto? Eso también tiene que pensar la construcción, los profesionales, las autoridades. Para concluir, Henry, muchas gracias por su tiempo y por su deferencia. ¿Qué perspectiva tienen? Porque todos estamos inmersos, querramos o no querramos, en el asunto político electoral. ¿Qué piensan ustedes de las próximas elecciones, de los 19 candidatos? ¿Qué esperan? ¿Qué reclaman? ¿Qué exigen? ¿Qué demandan? Bueno, nosotros estamos preparando propuestas concretas para exigir a los candidatos que nos respondan de candidatos qué piensan de nuestras propuestas. Propuestas positivas, viables, porque nosotros no somos demagogos, somos técnicos nosotros. Y la idea es comprometer a los, cuando son candidatos, ¿no? Porque ahorita hay que comprometerles con propuestas muy concretas que estamos elaborando, y todo tiene que ver con lo que acabo de decirle. La vivienda de interés social en todo el mundo es subsidiada, no hay otra manera que la gente pobre tenga vivienda si no es con subsidio, pero debe haber una ley donde ya haya un presupuesto anual para subsidiar esto, porque este fideicomiso que yo le hablo es una gestión del ministro actual de Finanzas, pero no podemos no podemos estar dependiendo de que un ministro apoye un apoyo, eso debe ser una ley. Y nosotros, una política de Estado, Henry. Una política, claro, una política de Estado con presupuesto, porque tampoco hacen unas leyes que ofrecen el oro y el moro, pero si no hay sustento no hay nada que hacer. Y nosotros siempre perseguiremos lo mismo, hacer ciudades sostenibles, es decir, que no se dañe el ambiente, y vivienda asequible, porque tenemos que lograr que con nuestra tecnología, nuestra imaginación y el apoyo de la banca privada, del BIES, porque el BIES también es un relajo lo que estamos hablando, tienen que apoyar para hacer vivienda asequible, porque como le repito, no sé si le dije esto, para el 88% de los ecuatorianos, escúcheme bien, para el 88% de los ecuatorianos, el principal objetivo de su vida es tener vivienda propia. Y para el 66% de los ecuatorianos, tener vivienda propia significa seguridad. Esas dos cosas, ojalá los políticos se metan en la cabeza. El ecuatoriano no se muere mientras no tenga su casita. Para concluir, así, entre nos, ¿es un buen negocio ser constructor, mi querido Henry? Debería ser, porque estamos en un negocio donde hay un déficit de vivienda gigantesco y donde las personas dicen, yo quiero tener mi casa como principal objetivo. Debería ser. Y no es tan bueno como todo el mundo dice, porque hay un tema, Fernando. Usted puede construir su casa sin necesidad de nosotros. Tiene que contratar un ingeniero, un arquitecto y construir la casa y competirnos. Y si usted lo puede hacer más económico que un constructor lo hace, no hay ningún problema, nadie le prohíbe eso. Y es por eso que hay bastante competencia. Solo en Quito, en este momento hay como 260 proyectos construyéndose. Hay mucha competencia. Diferente sería que hubieran tres. Y a veces hay mala competencia, ¿eh? Sí, eso nosotros tratamos de filtrar, pero yo creo que ahora la ciudadanía tiene para escoger. Es época de compradores y miren, hay viviendas de menos de $90,000 muy bonitas en el sur, en el norte, en los valles de Quito, que deberían haber. La vivienda a la ciudadanía, la vivienda que vale menos de $90,000, solo le preguntan si está calificada por Midubi y tienen el financiamiento subsidiado. Y van a la banca privada sin hacer ningún trámite en el Midubi, van a la banca privada y piden su crédito para esta vivienda subsidiada. Muchas gracias al ingeniero Henry Yandún, vocero de Constructores Positivos y expresidente de la Cámara de la Construcción de Pichincha, por haber comparecido en Pensamiento Crítico, el programa de la tarde de GAFA TV Ecuador, que es seguido, es sintonizado en Ecuador y en el mundo. Ingeniero, mucho gusto, muchas gracias, buenas tardes. Mucho gusto, muchísimas gracias a ustedes, buenas tardes a todos, cuídense. Señoras y señores, hasta la próxima. Somos GAFA TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.